Hola a todos, bienvenidos a Excel con Nico. En este video empezaremos a ver el formato y el trabajo con datos dentro de Excel. El formato es esencial al momento de realizar reportes o algún trabajo que será enviado a más personas. Esto permite que la lectura de datos sea más sencilla y nos permite dar énfasis a los datos que deseemos. En primer lugar, debemos aprender a movilizar paneles. Esto ya que en tablas muy grandes a veces podemos olvidar la categoría que estamos viendo. Como en este ejemplo, si yo bajo bastante, entonces no podré ver el número de deber el cual estoy analizando de la nota. De igual manera, si voy muy a la derecha, no puedo observar de cuál alumno estoy viendo la nota. En este caso, para inmovilizar debemos ir a la pestaña Vista, Inmovilizar y escoger la categoría que yo necesite. Si deseamos inmovilizar solo la primera columna, hacemos clic aquí y ahora ya puedo ver de cuál estudiante estoy viendo la calificación. Si deseamos inmovilizar la primera fila, hacemos clic aquí y ya tenemos inmovilizado los números de deberes y cuando bajo puedo ver de cuál deber estoy viendo la nota. Ahora, si por ejemplo mis datos se encuentran no en la primera fila ni en la primera columna, sino por ejemplo que empiezan desde la celda C3, entonces ya no me sirven estas dos opciones de acá. Pero lo que yo puedo hacer es fijarme la fila que yo quiero inmovilizar y la columna. En este caso los que quiero inmovilizar son las columnas C y la fila 3. Entonces me ubico en la primera celda que sí se va a movilizar, en este caso la D4. Voy a inmovilizar paneles y automáticamente se inmoviliza lo que está arriba y a la izquierda de esta celda. Entonces, ahora cuando bajo y me voy a la derecha, puedo ver que puedo seguir viendo el número de deber y el estudiante del cual estoy viendo la nota. Cuando se usan bastantes datos, es recomendable contar con una especie de resumen o algo que nos ayude a observar los datos de manera general. En este caso, por ejemplo, podría agregar una columna de promedio para ver el promedio de cada estudiante y aquí agrego la fórmula respectiva, igual promedio. Selecciono los datos desde el inicio hasta el deber 15, que es el último. Cierro paréntesis, pongo Enter y ya tengo el promedio del estudiante A. Ahora si doy doble clic en esta esquina, mi fórmula se arrastra y ya tengo los promedios de todos. En caso de que esto no funcione, por ejemplo, esto puede pasar cuando el promedio se encuentra más a la derecha y no me va a servir el doble clic, entonces puedo mantener el clic y lo arrastro. Y ahora ya tengo todos los promedios. Como deben saber, también se puede cambiar el color de relleno, el color del texto, añadir bordes, cambiar el tipo y tamaño de letra, entre otras opciones. Hacer esto manualmente cuesta bastante tiempo, por lo que recomiendo usar la opción de dar formato como tabla, la cual se encuentra en inicio. Entonces yo tengo que seleccionar toda mi tabla, en este caso lo hago con Control Shift y uso las flechas. Voy a dar formato como tabla y selecciono el estilo que más me guste. En mi caso me gusta bastante este primero, lo coloco, verifico que esté la referencia colocada correctamente y pongo aceptar. Aquí también hay más opciones. Por ejemplo, podemos agregar esta fila de totales. Podemos seleccionar si queremos promedio, o si queremos suma, o si queremos algún otro valor como el máximo, por ejemplo. Y así hay otras opciones. En este caso yo quiero el promedio, entonces lo arrastro y ya tengo el promedio de cada deber y el promedio total de la clase. Hay otras opciones como agregar formato a la primera columna. En este caso se ponen negritas la primera columna que es el estudiante. También puedo agregar formato a la última columna, que en este caso es el promedio. Y algo recomendable es también agregar un nombre a la tabla para poder usarla en una referencia en un futuro. Aquí por ejemplo voy a poner el nombre de calificaciones. Y listo. Esto es útil ya que si yo quiero mover mi tabla, por ejemplo, acá, yo quiero tener los datos en la parte de aquí, pongo igual, calificaciones, y automáticamente se coloca todos los datos que tenía.
Si nos damos cuenta, ya se incluyeron los filtros, los cuales son muy útiles al momento de analizar unos datos en específico. Por ejemplo, si quiero ordenar los estudiantes según su promedio, entonces, en promedio, yo selecciono una de estas dos opciones, de ordenar de menor a mayor o de ordenar de mayor a menor. En este caso yo quiero que los estudiantes con mayor promedio se pongan primero, entonces pongo esta opción y veo que el estudiante X es el que tiene mayor promedio, mientras que el estudiante M es el que tiene un menor promedio. También, por ejemplo, puedo poner que se pongan solo los promedios mayores o iguales a 8. Entonces voy aquí, filtro de número, mayor o igual que, pongo 8 y aceptar. Y ahora solo me salen los promedios que son mayores o iguales a 8. Ahora, si no quiero dar formato a mi tabla, o al menos no mediante el método que les indiqué antes, y lo único que me interesa es agregar los filtros, entonces puedo seleccionar los encabezados, voy a inicio, ordenar y filtrar, y filtro. Y ahora ya me salen todos los filtros. Pero si no quiero que me salgan los filtros y solo quiero ordenar, por ejemplo, los estudiantes de la Z a la A, entonces solo selecciono los estudiantes. Igual voy a ordenar y filtrar. Ordeno de la Z a la A. Aquí me aseguro de ampliar la selección porque en este caso yo quiero que cada estudiante conserve las mismas calificaciones. Si no amplío la selección, solo se va a cambiar el orden de los estudiantes, pero las clasificaciones se van a quedar en las mismas celdas. Entonces, al ampliar la selección, las notas se van a asociar a su estudiante y se van a mover también. Y ahora ya tengo los estudiantes de la Z a la A con las calificaciones correspondientes. Otras cosas que debemos considerar es ajustar el texto y dar un formato adecuado a los números para que nuestra hoja se vea más presentable. Como ven aquí, yo ya le di un formato a esta hoja. En los encabezados de deber 1, 2 y así, reduje el tamaño de las columnas y ajusté el texto para que se pueda observar el número. Por eso también hice más alta la fila, para que se pueda ver el número, porque si no se iba a tapar. También centré todo, y a los promedios los puse para que se muestren con dos decimales, con ayuda de estos botones, o simplemente poniéndolos en formato de número. Es importante revisar los diferentes formatos de número que existen. Por ejemplo, aquí yo tengo los principales, y en la parte de abajo ya tengo colocado el formato mencionado en la parte superior. Ahora sí solo selecciono estos datos, los copio y los pego aquí abajo como valor. Entonces ya se colocan en el formato deseado. El general se mantiene igual. El de número lo redondea automáticamente a dos decimales. Y en caso de colocar un número sin decimales, igual lo va a redondear. Por ejemplo, aquí yo coloco 1, 2, 3. Lo pongo en formato de número. Y automáticamente lo pone con dos decimales. En este caso son 0, 0, ya que no tiene decimales. El de moneda también lo redondea, además que agrega el signo de la moneda al lado del número. El de contabilidad hace lo mismo que el de moneda, solo que coloca el signo en la parte izquierda de la celda. Las fechas y horas se expresan con números. Por ejemplo, el número 1 representa el 1 de enero de 1900. En este caso, este número representa el 31 de diciembre de 2022 a las 11:59:59 pm. En la fecha corta se escribe en este formato, de día, mes y año. En la fecha larga se pone el día de la semana, el día del mes, el mes y el año. Y en la hora solo se fija en la parte decimal del número para colocar la hora que representa. En este caso son las 11:59:59 pm. Como solo se fija en la parte decimal, puedo colocar solo esta parte de aquí, copio y pego en otra celda. Y si lo pongo en formato de hora, voy a poner la misma hora de antes. Por acá tenemos el porcentaje que representa este número. Como saben, los porcentajes son números entre 0 y 1, pero se los representa con este signo y se los multiplica por 100. También se puede representar como fracción o en notación científica. Aquí, como ejemplo, yo le puedo dar formato a estos datos de aquí para que se vean cómo en esta otra hoja. Primero, selecciono todo, doy doble clic en el borde de cualquier columna y automáticamente se ajusta el ancho.
Luego, puedo centrar los encabezados, ponerlos en negrita, puedo seleccionar todos los datos, poner todos los bordes, también los bordes externos, exterior y grueso. Coloco la comisión en porcentaje con un decimal, los sueldos en euros y las fechas como fecha larga. Y así ya me queda el formato igual a la hoja de acá. Esto solo es un ejemplo y ustedes pueden personalizar sus datos a su gusto según como lo consideren apropiado. Eso es todo por este video. En el siguiente veremos la continuación del formato y el manejo de datos, profundizaremos un poco más en el formato condicional y la validación de datos. Nos vemos en el siguiente video.